Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buena ciencia, queridos amigos. Bienvenidos a un programa nuevo, un programa más de Ciencia Fresca, que hace el número 159. Y un saludo de Jorge Laborda, y Ángel está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Ángel? Hola, ¿qué tal? Un saludo, buena ciencia a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo y preparados para empezar con dos nuevas investigaciones interesantes de ciencia. ¿De qué vas a hablar tú? Porque hoy empiezas tú, ¿no? Bueno, yo más que una investigación, voy a hablar de cientos de investigaciones, porque se trata de un artículo que se publica en la revista Cell Press, que se titula Las claves de la restricción proteica en la dieta para el envejecimiento y para la longevidad. Y es un artículo que revisa 350 publicaciones, nada menos, sobre el tema de qué sucede con la ingesta de proteínas en la dieta, es beneficiosa, es perjudicial, no hace nada, ¿qué pasa? Y esto tiene que ver con una nueva recomendación de las autoridades sanitarias americanas, que han aumentado la recomendación del consumo de proteínas bastante. La cuestión es por qué, que recomiendan ese aumento de ingesta de proteínas, y estos autores dicen, a ver, ¿es esto verdad o no? ¿Qué datos hay? Y lo analizan. ¿Y tú, Ángel, qué nos vas a contar? Pues mira, yo no solo no voy a subir al espacio, sino que voy a llevar a los que escuchan al centro de la Tierra, al núcleo terrestre. Porque hay una investigación muy interesante en la que han calculado qué temperatura existe en el centro de la Tierra, que existe en el núcleo, y esa temperatura resulta, según estos datos y estas investigaciones, que es del orden de 1000 grados por debajo de lo que se pensaba hasta ahora. Y eso, curiosamente, tiene que ver con cómo se intenta explicar el funcionamiento de la dinamo magnética del planeta, es decir, cómo el planeta crea su campo magnético que al final nos protege a nosotros. Está todo relacionado, pero vamos a ver cómo se conecta una cosa con la otra. Es muy interesante. La verdad es que además tiene posiblemente implicaciones hasta para la evolución de las especies y la nuestra en particular también. Muy bien, pues vamos adelante con lo tuyo. Muy bien, sí. Bueno, pues sí, lo podemos titular como más proteínas para vivir mejor o menos proteínas para vivir más. No sabemos si hay que vivir mejor, más para mejor, menos para vivir más. En fin, hay la controversia científica, ¿no? Y el tema es que durante los últimos años, pues ya hemos visto que las proteínas se convierten en el nutriente estrella y que hay yogures, lo mencionabas al principio del programa, bueno, antes de empezar a grabar, que hemos comentado el tema, y que dices, sí, voy a Mercadona, bueno, por no decir nada, voy al supermercado y me encuentro con yogures con proteínas, pero bueno, no son solo yogures, los panes. Sí, es impresionante, es todo. O sea, vaya uno stand por stand, parece que las proteínas no es que sean la estrella, es que parece que si no tiene proteínas añadidas no sirve para nada, ¿no? Es algo impresionante. Claro, añadidas. Proteínas ya tienen. La cuestión es que tengan que tener más, ¿no? Entonces todos están enriquecidos con proteínas. En fin, como dices tú, Ángel, pues un montón. Entonces la culpa a lo mejor viene de las nuevas recomendaciones alimentarias en Estados Unidos, que he comentado al principio, y que parecen reforzar esto, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿qué tenemos que hacer? Y eso es una pregunta importante que intentan analizar los autores de este artículo que también mencionaba al principio, son Bailey Knopf y Dudley Lamin, que hacen una revisión en la revista Cell Press de 350, artículos científicos. Y la conclusión, ya la adelantamos un poco, es un poco incómoda, ¿no? Porque parece que aunque aumentar la ingesta de proteínas puede ser útil a determinadas personas, pues resulta que a veces, en según qué otras personas, pues ese aumento de proteínas podría no ser beneficiosa. Entonces, al contrario, en algunas personas reducir
la ingesta de las proteínas, sin causar obviamente desnutrición, podría ser la que lleve beneficios. Y podría incluso alargar la vida o mejorar el envejecimiento. O sea que no está nada claro, según esos autores, qué es lo que hay que hacer con las proteínas. Y esta es una controversia que parece que yo no me he enterado, o sea, no lo sigo todo esto de las proteínas y los gimnasios y la masa muscular, pues no lo sigo en las redes sociales, pero parece que hay una controversia científica importante desde que se ha publicado esta recomendación a nivel científico, de si realmente esta recomendación es adecuada o no, y la publicación de esta revisión, que yo creo que va a, por supuesto, aumentar la controversia en las próximas semanas, de qué hacemos con las proteínas, pues es particularmente interesante, ¿no? A mí me surge una duda, ¿no? Es cuando hablamos de aumentar la proporción de proteínas en la dieta, ¿no? Pero ¿eso qué es? O sea, ¿cuánta proteína tiene un filete? O sea, es que al final valorar la cantidad de proteínas, habría que sumar todas las proteínas que tienen todos los alimentos que toman al cabo del día, que cada cual tiene sus proteínas, evidentemente, y ese cálculo, ¿cómo se hace? Pues bueno, ese cálculo está obviamente en tablas de nutrición, donde han calculado la cantidad de proteínas que tiene el pollo, la carne de vacuno, en fin, las lentejas, garbanzos, etcétera. Entonces, sabiendo cuánta cantidad de gramos, claro, evidentemente, si estás muy preocupado por esto, te tienes que hacer tu propia tabla dietética. Claro, y además, como van cambiando por el añadido que se hace a los nuevos productos, tienes que recalcular toda la tabla si ya tenías una hecha. Sí, evidentemente. Entonces, ¿esto quién lo hace? ¿No? ¿Esto quién lo hace? Pues algún friki habrá por ahí que lo haga, pero normalmente, pues no. Pero efectivamente sí hay tablas en donde aparece pues la carne de 100 gramos de carne de ternera, cuántas proteínas tiene, o de carne de pollo, o 100 gramos de lentejas, o 100 gramos de garbanzos, o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí la idea es, bueno, una dieta más o menos equilibrada, que tiene 2.500 calorías, pero eso son dietas, claro, estándar, ¿no? Para la población estándar. Pues cuántas proteínas debería tener, o cuánto porcentaje de calorías deberían provenir de las proteínas, que esa es otra manera de medirlo. ¿Cuántas calorías vienen de las proteínas o de las grasas o de los hidratos de carbono? Normalmente se cree que las grasas tienen que ser un 30-35% y las proteínas deberían ser, en las recomendaciones anteriores, más o menos por ahí. Es decir, que el 30%, 35% venga de las proteínas. Pero bueno, eso supone, ya digo, 0,8 gramos, era la recomendación anterior, por kilo. Eso quiere decir unos 56 gramos de proteínas para una persona, un hombre de 70 kilos de peso, y unos 45 gramos para una persona, una mujer que pese 55 kilos, más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha venido manteniendo desde los años 70. Antes de los años 70 había una recomendación un poquito mayor. Esto viene porque todos esos estudios vienen desde la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos investigan cómo tenemos que tener a los soldados bien nutridos, y de ahí esas investigaciones pues llegan a las primeras recomendaciones para la población en general. Y bueno, ya digo, se queda por ahí en esos 56 gramos para un hombre de 70 kilos, 40 y tantos para una mujer de 55, que es lo que se pensaba hasta entonces. Lo que pasa es que la revisión pues o sea, esta revisión viene porque hay un aumento en esta recomendación del 1,2, 1,6, de 1,2 a 1,6 gramos, es decir, prácticamente se dobla la recomendación. Entonces, ahora, ¿por qué? Es decir, la cuestión es, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué se recomienda aumentar las proteínas? Evidentemente, pues esto tiene una base razonable, claro. A ver, las proteínas están compuestas por aminoácidos, hay 20 aminoácidos, hay 9 que son esenciales, si no me equivoco. Estos aminoácidos pues, son los que tienen que formar parte de la masa muscular, la masa cardíaca, pero bueno, son necesarios para el sistema inmunitario. Cuando hay una infección, las células se tienen que reproducir, ¿de acuerdo? Con lo cual, sabemos que esos son importantes, y además sabemos que con la edad aparece un problema que es la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular, y las personas mayores suelen perder masa muscular. Y además hay estudios por ahí que la revisión yo no creo que menciona, de predictores o factores que predicen la longevidad. Y un factor que predice la longevidad es la masa muscular. Es decir, dependiendo de cuánta masa muscular tiene una persona, pues hay algún tipo de algoritmo que se puede predecir cuál es la esperanza de vida de esa persona. Entonces, evidentemente,
no es todo lo que influye, la masa muscular no es todo, pero es un factor que influye en la predicción de cuánto va a vivir una persona. Con lo cual, claro, si la baja de ingesta de proteínas te lleva a la sarcopenia, o a lo largo de la vida tienes sarcopenia, vamos a bloquear esa sarcopenia, vamos a dar mayor cantidad de proteínas para evitar esta sarcopenia, ¿no? De todas formas, el problema de la sarcopenia en personas mayores no se debe a que consuman menos proteínas, sino que, digamos, ese consumo no se aprovecha en la misma medida que en una persona más joven que puede, digamos, generar más musculatura con la misma cantidad de proteínas consumidas. Sí, bueno, sí, eso es en parte verdad, que es lo que se llama la resistencia anabólica de las personas mayores. Es decir, se sabe que hay estudios que tú le das más proteína a personas mayores y no necesariamente esas proteínas son utilizadas, pero es que además hay otro problema, y es que las personas mayores suelen tener menos apetito, bajan la ingesta de todo y evidentemente también la ingesta de proteínas. Con lo cual, si yo mantengo una recomendación de ese nivel de proteínas en la dieta global mediana, o sea, la media, ¿no?, de la dieta, esas personas mayores van a tener un déficit de proteínas con respecto a lo que tendrían que tener. Se supone que esa es el razonamiento detrás de todo esto, ¿no? La idea es que suplementar la masa muscular, o sea, las proteínas aumenta la masa muscular, pero evidentemente también te hace falta ejercicio físico. Pero claro, las personas mayores también suelen reducir el ejercicio físico, ¿no? Entonces ahí hay que tener las dos cosas, mayor cantidad de proteínas, mayor ejercicio físico. Podríamos pensar que esto aumenta la masa magra y, bueno, pues de alguna manera tenemos mejor estado de salud. Porque además las personas que comen más proteínas, o hay estudios que indican que pueden perder peso. Es decir, aunque tengan la misma cantidad de calorías, si tú aumentas la cantidad de calorías que proviene de las proteínas, pues no aumentas tanto de peso como si aumentas la ingesta de grasa. En fin, entonces, de aquí surge la recomendación. Una persona mayor con poca masa muscular va a tener un beneficio. El problema es que, claro, esto no se puede generalizar, dicen los autores, a más proteína, pues cuanto más proteína mejor. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen lo contrario, que contradicen la idea, ¿no? Por ejemplo, ensayos clínicos, estudios epidemiológicos. Hay uno que es muy conocido, que efectivamente me da un poco de cal y de arena, ¿no? Hay un estudio que te dice que entre las personas de 50 y 65 años, cuando comían más proteínas, o sea, esto no es un estudio de intervención. Simplemente yo pregunto a la gente cuántas proteínas comen. No cuántas proteínas comen en gramos, sino si comen mucha carne, mucho pollo, mucho tal, ¿vale? Entonces de ahí deducen cuánta cantidad de proteínas esas personas comen. Las personas entre 50 y 65 años que tenían mayor consumo de proteínas tuvieron mayor mortalidad general. Es decir, murieron antes. Y además teníamos mayor mortalidad por cáncer. Porque las personas que desarrollaban cáncer, claro, el cáncer son células que se desarrollan, se dividen con gran velocidad y necesitan un aporte de nutrientes. Si se los doy, pues evidentemente el cáncer va a crecer más deprisa que si no se los doy. O sea, que ese resultado va en dirección totalmente opuesta a lo que estabas proponiendo antes. O sea, incrementar el consumo de proteínas se supone que para vivir mejor y resulta que no, que se vive menos. Exacto, en dirección contraria a lo que acabo de decir. Claro, exacto. Eso, o sea, antes he contado lo que era a favor de la recomendación. Ahora estoy contando lo que estos autores también están diciendo que va en contra. Y es que efectivamente de 50 a 65 años, que ya son personas mayores, hay que decir que a ver, el jovencito de 50 pensará que es un jovencito de 50, pero no, que vaya quitándose esa idea de la cabeza. Es como digo yo, la juventud de la vejez, ¿no? No perdamos oyentes, que nuestra mayor audiencia está en esa franja de edad. No, Ángel, no hay problema, pero es que esa franja de nuestros oyentes, en fin, conocen la verdad y tienen que aceptarla, ¿no? Bueno, en cualquier caso, efectivamente, había mayor mortalidad en esta franja de edad, de 50 a 65 años, pero las personas mayores de 65 años, aunque las que comían mayor cantidad de proteínas, ahí veían un beneficio. Porque en las que desarrollaban cáncer, por alguna razón no les veía, o sea, esa cantidad de proteína superior no favorecía el desarrollo del cáncer, pero sí que favorecía menor sarcopenia, es decir, más masa muscular. Y como he dicho antes, eso tenía que ver con la longevidad, ¿no?, y con el envejecimiento.
Con lo cual ahí había una franja de edad que era perjudicial y otra franja de edad en donde podía empezar a ser beneficiosa. Luego ya no es todo claro ni oscuro. Pero ¿y de las franjas anteriores no se dice nada? No, en este estudio lo que cuenta el estudio se ha dedicado a estas franjas, no sé lo anterior. Me imagino que hay gente joven que hace un ejercicio físico importante, que son atletas, en fin, o que están gastando mucha cantidad de energía, ahí la cantidad de proteínas no es perjudicial, sino al contrario, puede ser beneficiosa o desde luego no es perjudicial, porque su metabolismo, el metabolismo que tiene esta gente joven, pues le protege, eso sí que hay verdad que hay estudios, que les protege del aumento o de una ingesta elevada de proteínas. Pero hay que tener en cuenta que te puede dañar el riñón, es decir, dependiendo, esto como todo, si te pasas de nivel, podemos tener efectos perjudiciales en determinados órganos. Uno es el riñón, porque el amoníaco, o sea, el nitrógeno, el metabolismo de nitrógeno se expulsa por el riñón, es la urea, el ácido úrico, y todo esto viene de proteínas o ácidos nucleicos. Las grasas y los carbohidratos tienen, bueno, las grasas tienen muy poquito nitrógeno. Eso viene muy bien porque hay incluso dietas a base de proteínas para adelgazar. O sea, que es una demencia absoluta. Efectivamente. Tengo entendido, ¿no? Sí, sí, total. Y además es que puede ser perjudicial para la salud. Efectivamente hay gente que puede morir de fallo renal por un exceso de ingesta de proteínas. O sea que esto es un problema que hay que tener en cuenta, pero bueno, pues ese es el problema de todas estas recomendaciones, que la gente piensa que esta recomendación te va a ir bien a ti, y a ti no te puede, a lo mejor no te va bien a ti, y de eso vamos a hablar luego, porque es que tienes un background genético, o sea, un fondo genético que tiene muchísimos factores que tiene que ver con cómo controlas tu metabolismo, cómo liberas o cómo degradas las proteínas, cómo secretas el nitrógeno, en fin, un montón de problemas, un montón de factores que cada uno tiene los suyos. Y luego hay un factor importante a la hora de recibir estas informaciones, y es que cuando dicen hay que consumir más proteínas, ese más puede interpretarse como un poquito o un mucho. Es decir, cada persona recoge de esa información a lo mejor un aspecto determinado y considera que debe aumentar mucho, y lo importante es la dosis, como todo. Sí, no, pero en este caso es que la recomendación es mucho. Es decir, estamos hablando de aumentar un 50 o un 100%. Es decir, doblar incluso la ingesta de proteínas anterior a la recomendación anterior. Es decir, es una dosis importante, la subida es importante lo que recomiendan, ¿no? Bueno, más estudios que indican que esto puede ser perjudicial. Pues si le damos proteínas animales, algunos estudios indican que podemos tener mayor incidencia de diabetes de tipo 2, es decir, mayor resistencia a la insulina, mayor insuficiencia cardíaca, mayor incidencia, y también mayor mortalidad cardiovascular. Es decir, hay algunos estudios que indican que las proteínas son perjudiciales, pueden ser perjudiciales en exceso. Pero es que además hay estudios contradictorios. Hay uno en el 2023 que lo hicieron en Inglaterra con gemelos británicos, es decir, tienen teóricamente los mismos genes, y ahí vieron qué pasaba, si había diferencias de ingesta entre los gemelos, ¿no? Y lo que vieron es que en algunos casos, bueno, en este caso, cuando les daban mayor cantidad de proteínas, lo que hacían era aumentar la sarcopenia. Es decir, justamente lo contrario. Tenían mayor pérdida de masa muscular los que más proteínas comían. Pues curioso, no bueno. O sea que esto es un estudio que te contradice lo anterior, ¿no? Con lo cual, no quiere decir que la idea de que yo consuma más proteínas me va a venir bien para el músculo, porque de nuevo podemos tener variantes génicas o otras variantes del entorno, de según qué dieta haya comido antes, en fin, no lo sabemos todo. Con lo cual, pues tenemos este problema de mayor proteína con mayor riesgo en este caso. Y además, no todos los ensayos de restricción proteica pues te dan resultados, en fin, en algunos casos hay resultados contradictorios a esto, ¿no? Hay uno que le dan 43 días de alimentación baja en proteínas, y lo que sí que se produce es una reducción del peso, de la grasa corporal, la glucosa en ayunas mejora, a pesar de que hubo un aumento de calorías. Es decir, las personas con menos toma de proteínas, aunque toman mayor cantidad de calorías, reducen el peso, tienen menos grasa corporal, pero esto es reduciendo la proteína, no aumentando. No aumentando. Exacto, no aumentando. Y luego, si tenemos, por ejemplo, otro estudio en pacientes con síndrome metabólico, intervenimos 27 días reduciendo las proteínas y tenemos menos tejido adiposo, la glucosa se mejora, los lípidos circulantes mejoran, con lo cual, pues aquí, ya digo,
hay estudios que indican que es beneficioso bajar la ingesta de proteínas, no subirla, porque tenemos una serie de beneficios, al menos en algunas personas. Pues vaya lío, no sé, no sé qué es lo que voy a hacer mañana. Creo que voy a seguir comiendo como hasta ahora. Luego hablamos del tema. Pero es que además tenemos otro problema, y el problema es que las proteínas no son equivalentes. No se trata solo, tú decías, ¿cómo calculo las proteínas? Bueno, no solo cómo calculas, sino cómo calculas qué aminoácidos tienen esas proteínas. Porque no todas las proteínas son igual, tienen la misma composición de aminoácidos. Y entonces hay 9, como hemos dicho antes, son esenciales. Algunos son muy importantes digamos, como sensores de la cantidad de proteínas que el organismo detecta que estamos tomando. Hay 4 particularmente que son muy importantes, que son la metionina, la leucina, la S-leucina y la valina. Bueno, la metionina tiene azufre, es uno de los que tiene azufre y tiene un grupo metilo por ahí. Y las leucina, S-leucina y valina son grupos son aminoácidos que tienen cadena de hidrocarburos, digamos, ramificados. No los podemos sintetizar y es como si fuera parecido al octanaje de la gasolina, ¿no? O sea, son cadenas ramificadas. Entonces, ¿qué ha pasado con estos aminoácidos? Pues que también hay estudios y han visto, por ejemplo, que si restringimos la metionina en ratones, pues resulta que les prolonga la vida, en ratones y en ratas. Con lo cual, en este caso, de nuevo, va a la restricción de la proteína. La reducción de isoleucina, pues mejora el metabolismo en ratones, prolonga la vida alrededor de un 30%. La restricción en valina también ha mejorado la salud metabólica, con lo cual no se trata solo de reducir o de aumentar la proteína, se trata de que a lo mejor tengo que reducir las proteínas que tienen estos aminoácidos, que son los que están ejerciendo el efecto más importante, ¿no? Entonces ahí tenemos esto, bueno, hay una serie de estudios bioquímicos que quizás no sea necesario entrar, porque hay un sensor, las células tienen sensores para esto, y hay sensores que se activan si yo tengo suficiente, digamos, proteína, pues hay un sensor que detecta esto y activa, digamos que, bueno, es hora de fiesta, ¿no? Las proteínas, las células se pueden dividirse, consume más energía, en fin, una serie de deriva hacia un estado que permite, o sea, es permitido por la ingesta de proteínas, pero esto tiene una serie de problemas y es que no reciclamos. O sea, el reciclaje, digamos, corporal no se produce al mismo nivel. Y si no reciclo células senescentes o no reciclo células dañadas, pues voy a tener mayor incidencia de cáncer, por ejemplo. Con lo cual, ahí tenemos esos sensores, el juego de esos sensores. Hay uno particular que es una cosa muy interesante, es un gen muy interesante, que produce como una especie de hormona metabólica, que le llaman el factor de crecimiento de fibroblastos 21, que se le llamó así porque cuando lo descubrieron, pues fue un factor de crecimiento en fibroblastos o un tipo de células. Pero luego realmente cuando se empieza a investigar qué es lo que hace esto, el FG21, ¿vale? El FGF21, pues no es solamente un factor de crecimiento, es un factor, ya digo, de control general. Y cuando descubren esto, lo que se suele hacer es experimentos de ponerle el gen a ratones o quitárselo a los ratones. Y vamos a ver qué efecto tiene el gen cuando se lo pongo o cuando se lo quita. Pues cuando le ponemos, hacemos que aumente este gen, la producción de este gen, que es producido por el hígado, la proteína es producida por el hígado, pues resulta que los ratones aumentan el gasto energético, utilizan mayor glucosa, utilizan más lípidos, estimula la termogénesis en el tejido adiposo marrón, es decir, genera más temperatura, quema más grasas, ¿de acuerdo? Y también podemos tener mayor apetito. Pero ¿qué pasa cuando ya digo, cuando tenemos mayor cantidad, viven más? ¿Qué pasa cuando no lo tenemos? Cuando les eliminamos el gen. Pues resulta que en este caso, cuando les quito las proteínas, o sea, les bajo la ingesta de proteínas, en los ratones que no tienen este gen, el aumento de longevidad, el aumento de los beneficios que habíamos visto antes en los ratones normales, que sí que tienen el gen, desaparece. Es decir, estos ratones tienen que tener ese gen para que la restricción de proteínas tenga un efecto. Si no, la restricción no tiene un efecto. Y eso lo podemos extrapolar a lo contrario. Si aumento la ingesta de proteínas y tengo mucho de este gen, puede ser que tenga un efecto perjudicial. Es decir, no lo sé, ¿no? Tengo un bagaje genético ahí
que no sabemos cuál es, porque este es uno de los genes que se han descubierto, pero todavía quedan muchos genes por descubrir que posiblemente afectarán a cómo las células de nuestros distintos órganos interpretan esta ingesta de proteína, mayor o menor, cuántas proteínas, o sea, cuántos aminoácidos de estos tengo, porque claro, no todos los alimentos tienen la misma cantidad de metionina, por ejemplo. La carne tiene mucha, el pollo también tiene, los huevos, pero las proteínas de vegetales no tienen tanta, ¿no? Entonces eso querría decir que el mismo alimento pues no necesariamente produce la misma respuesta porque, bueno, distintos aminoácidos podemos tener distintos efectos, pero es que además el bagaje genético, ese bagaje genético del que hablaba, puede tener un efecto. Y hay unos estudios muy interesantes, no sobre las proteínas, sino sobre las calorías. Es decir, se tiene la idea de que si yo restringo las calorías en los animales de laboratorio, aumentan la longevidad. Pero hay estudios que ponen también, contradicen un poco esto. Y hay uno que es un estudio clásico, que lo que hacen es, les doy 40% menos de caloría a 41 cepas de ratones diferentes. Es decir, no es un ratón de laboratorio de la cepa tal, sino que cojo 41 cepas, que cada una tiene su bagaje genético, y les doy el mismo tratamiento de restricción calórica, 40% menos. ¿Voy a subir la longevidad en todas? Pues no. Resulta que hay algunas que sí que suben la longevidad. Hay otras que no. Y hay otras que mueren antes. O sea que depende de los genes de cada una de esas cepas. Es decir, la longevidad, además, según lo que viviera la cepa que comía libremente, es decir, si la raza de ratón X vivía poco, tú puedes decir, bueno, como esta vive menos que la otra, si le restringo las calorías, va a vivir más. No puedo predecir. Es decir, esa que vive poco, comiendo normal, vive poco, cuando le restringo la caloría, igual vive menos que todavía que lo que comía, o sea, lo que vivía cuando comía normalmente, ¿no? Es decir, no había una relación. Con lo cual, no tenemos una respuesta clara, porque claro, cada uno de nosotros no somos una cepa de ratones, claro, ni somos una raza clara de ser humano, ¿verdad? Tenemos nuestro bagaje genético. Otro estudio, 960 ratonas hembras, que son heterogéneas. Le restringen 20% a unas, 40% a otras. Entonces, cuando le restringen el 20%, les prolongan la vida. Sin embargo, la diferencia de genética entre esas 960 ratonas explicó más la diferencia de longevidad que la restricción calórica. Es decir, dependiendo de tu bagaje genético, esa restricción calórica tuvo un efecto, pero no por la restricción calórica, sino más por tu bagaje genético que por la restricción calórica que le dieron a los ratones. Madre mía. Bueno, es que me estoy imaginando llegando al supermercado, viendo un yogur de esos que dicen tiene proteína adicional o enriquecido en proteína. Y si me tengo que preguntar, bueno, de esa proteína, ¿qué aminoácidos estarán poniendo? Exactamente. Y luego, si me lo tomo, ¿qué genes tendré yo? Y además, según la edad que tengo, ¿me va a sentar bien o no? Como me haga todas esas preguntas, yo voy al yogur clásico. No me hago pregunta ninguna. Sí, está claro. O sea, que vamos a ver, la conclusión de todos estos estudios, y ya para no alargarnos más, porque puede ser muy interesante, pero realmente la conclusión es que no tenemos evidencia científica como para hacer una recomendación personalizada a nadie. Las recomendaciones son recomendaciones, pero también depende de para qué las recomiendas. Si tú las recomiendas para tener una nutrición, digamos, que no te falte de nada, pues a lo mejor la recomendación clásica de 0,8 gramos por kilo era suficiente. Si lo que estás recomendando ahora es una recomendación para una población más envejecida, que es verdad que hemos envejecido como población, para que no tenga sarcopenia, pues la recomendación cambia, pero porque el objetivo de la recomendación no es el mismo que el de antes. Es decir, antes tú lo que querías era recomendar que la gente estuviera bien nutrida. Ahora ya no estás recomendando que la gente esté bien nutrida, estás recomendando que la gente no pierda masa muscular. Claro, la recomendación cambia. Pero es que ese cambio de recomendación no está basado, todavía no tenemos suficiente, digamos, evidencia científica para poder decir que nos va a sentar bien a todas las personas. Tenemos nuestro bagaje genético, tenemos nuestro estado metabólico, tenemos, en fin, una serie de historia anterior que va a afectar esa recomendación. Entonces, seguirla me parece un poco arriesgado. Lo que tú dices también, no sé qué proteínas han puesto, no sé cómo ese aminoácido extra me va a afectar a mí.
no tengo conocimiento. ¿Qué concluimos de todo esto? Pues a ver, que si estamos suficientemente sanos, pues la conclusión que llamo yo casi del abuelo. Sigue comiendo sano, come frutas, verduras, frutos secos, pescado, carne de cantidad moderada, que efectivamente no te falten nutrientes, una dieta variada, haz ejercicio físico y, a ver, no te vuelvas loco con estas recomendaciones dietéticas, ni vayas a volverte loco al supermercado a comprar lo que sea que esté enriquecido con proteínas o con vitaminas o con lo que sea la moda que de turno, con lo que la enriquecen, que realmente es un poco a veces esta moda y lo que nos condiciona mucho y además, bueno, nos genera esta ansiedad, porque bueno, yo digo, vale, no tenemos las recomendaciones personalizadas. Bueno, imagínate que en un mundo futuro te pueden sacar una gotita de sangre y te dicen, pues usted tiene tales genes y tiene que comer pues 0,9 gramos de proteínas en lugar de 0,8 y tiene que comer poca metionina y tiene que comer más valina y tiene... A ver, ¿qué hago yo con esa recomendación? Al final voy a estar perdiendo tiempo de mi vida en buscar qué alimentos hace para... No lo sé, ¿no? O sea, realmente es que no sé hasta qué punto este tipo de recomendaciones tan finas van a ser tan importantes en mi vida. Porque el tiempo que pierda y la ansiedad que tenga, en fin, la energía psicológica que dedique a hacer este tipo de cosas, a seguir este tipo de recomendaciones, me van a afectar en la vida real, no me van a dejar vivir, en realidad. Claro, y además eso que te decía antes, ¿no? Que el hecho de que exista una recomendación de estas hace que muchas personas, y yo me incluyo, o sea, si yo digo hay que tomar más proteína, aumento automáticamente la cantidad de proteínas, pero al aumentarla lo hago sin medida. O sea, porque realmente no tenemos una medida. Entonces nos arriesgamos a pasarnos varios pueblos y tomar demasiada, cuando a lo mejor nuestra alimentación habitual ya incluía esa cantidad. Sí, efectivamente. Bueno, desde luego para la gente que quiere hacer su estudio nutricional y sobre todo la gente mayor, sí que es verdad que los estudios en gente de más de 65 años sí que puede ser válido que efectivamente un aumento de la cantidad de proteína con respecto a la que se consumía normalmente, es decir, aumentarla, no sé si tienes que medir exactamente el número de gramos, pero sí que dedicar un poquito más de las calorías que tú tomas, que sea un poco más de carne, un poco más de pescado, más legumbres, pero en edades ya más avanzadas de 65. Claro, pero para eso tienes que ir a un nutricionista y claro, tienes que tener los datos tuyos personales, que en ese caso es lógico. Si lo quieres hacer bien, definitivamente, pero si no, bueno, esa recomendación que han hecho, ya digo, en Estados Unidos, no sé lo que va a hacer Europa con esta recomendación, pero Estados Unidos lo ha hecho, lo ha publicado hace poco, ya digo, el estudio no está ni siquiera publicado, el de esta revisión. Esa recomendación puede tener cierto sentido para las personas mayores. Pero fuera de esas personas mayores, yo creo que podemos tener problemas de mayor incidencia de cáncer, por ejemplo, en personas más jóvenes, porque esas proteínas pueden tener un efecto perjudicial. Y también puede tener un efecto perjudicial a nivel del control metabólico, esos efectos metabólicos de las proteínas. Y como, ya digo, no sabemos nuestro bagaje genético, pero tampoco sabemos la composición en aminoácidos de las proteínas que estamos tomando, o sea, cómo eso va a afectarnos a cada uno de nosotros. Pues, en fin, la conclusión, desgraciadamente, es que después de tantos estudios, ¿verdad?, todavía no tenemos una conclusión clara de qué tenemos que hacer. Y esto es una cosa muy interesante del avance de la ciencia. O sea, a ver, esto no quiere decir que la investigación no sirva para nada, no. Quiere decir que lo que hemos investigado hasta ahora no nos da una foto clara de la situación. Luego, tenemos que seguir investigando más. Al final, la investigación tampoco quiere decir que lo que vayamos a descubrir vaya a sernos útil. Porque a lo mejor descubrimos que hay que tomar 0,05 gramos de metionina, 0, no sé cuántos de valina. Bueno, ¿y qué hago con esa información? O sea, ¿realmente cómo la pongo en práctica? Porque a lo mejor resulta que ponerla en práctica es muy difícil y no la puedo poner, ¿no? O sea, no lo puedo hacer. Entonces, bueno, esto es un poco como a veces la ciencia funciona, que no quiere decir que esté mal, pero que no nos da todas las soluciones. Y bueno, si hubiera sido tan importante todas estas proteínas, sí que es verdad que la nutrición es evidentemente fundamental, pero bueno, las recomendaciones de una dieta variada, no tomar excesivas calorías, hacer ejercicio, en fin, este tipo de cosas, es posiblemente más útil, pues esas recomendaciones simples son más útiles para la gran mayoría de personas que esta recomendación tan específica de tome usted 1,2 gramos de proteína por kilo
por kilo de masa corporal, ¿no? Claro, comida sana y equilibrada. Y al final es lo que nos decía nuestro abuelo ya, ¿no? O sea, exactamente. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues ahí queda, cada cual que se quede con lo que crea conveniente, pero yo creo que sí, que hay que quitarse un poco esas preocupaciones que aparecen cuando uno va al supermercado y no sabe realmente qué escoger porque te están bombardeando con una información que, no digo que sea falsa, pero sí puede estar sesgada de alguna manera, o por lo menos favorecer que desplacemos nuestros gustos hacia lugares donde los sacamos del lugar del equilibrio, que es el que solemos tener, ¿no? Bueno, y a mí me parece importante también que se dé la oportunidad de elegir al consumidor, ¿no? Es decir, el consumidor que se informa, por ejemplo, está escuchando este programa, se informa de esto que acabamos de decir, va al supermercado y resulta que no puede encontrar un alimento que no esté fortificado con proteínas. A ver, a lo mejor la decisión mía es, oye, yo no quiero comer yogur fortificado, no quiero tomar cereales con más proteínas. ¿Dónde están los cereales que no tienen proteínas? Claro, si voy al supermercado, la moda es que el que no vende, digamos, el propietario del supermercado no vende si no que pone proteínas, entonces va a acabar de quitarlos, no va a haber productos que no tengan proteínas, o sea, que no estén reforzados con proteínas. Sino porque no los vende. Claro, porque no los vende. Y entonces, claro, ¿qué hago yo, no? Entonces, este tipo de situaciones, creo que estar bien informado y pedir, ¿no? O sea, dar la idea de que, bueno, oiga, que esto no está tan claro, que yo déjeme elegir a mí, no me obligue usted a comprar todo fortificado con proteínas, pues es importante, ¿no? Porque es que si no, efectivamente, pues nos vemos arrastrados por la marea de la moda, en este caso de las proteínas, y no tenemos capacidad de elección. Y a mí eso me parece un poco demasiado fuerte, ¿no? Tenemos que intentar luchar con eso. Pues nada, aquí lo dejamos. Nos vamos al centro de la Tierra. Sí, vamos aquí al lado. Hoy vamos cerca, unos miles de kilómetros, pero por debajo de nuestros pies. Sí. Porque como bien has dicho, hoy os invito a bajar hasta el centro de la Tierra. Claro, podíais pensar, bueno, ¿y qué me importa a mí lo que ocurra en el centro de la Tierra, con lo bien que se vive aquí en la superficie? Bueno, pues nos importa mucho más de lo que parece, porque gracias a cómo se comporta ese centro de la Tierra, se crea un campo magnético que nos rodea, que rodea la Tierra, que viene a ser como un gigantesco escudo invisible que desvía parte de las partículas procedentes del Sol y las obliga a rodear el planeta, protegiéndonos con ese efecto. Sí. Sí. Además hay otros efectos que obviamente cualquiera puede comprobar, como por ejemplo si tenéis una brújula, ya sabemos que ahora no hace falta la brújula para orientarse, pero bueno, si tenéis una brújula veis que se orienta de una determinada manera, la aguja siempre marca el norte y el sur magnético y eso nos puede ayudar en otras ocasiones. Pero ya sabéis cómo son los científicos, les gusta hacerse preguntas y lógicamente ahí está el campo magnético, se puede comprobar, pero ¿cómo surge ese campo magnético terrestre? ¿Ha existido siempre o nació posteriormente? Y a todas esas preguntas se le ha intentado dar respuesta lógicamente con distintas teorías. Unas teorías que han sido, digamos, apoyadas por experimentos de laboratorio. Aunque nadie pueda ir al interior de la Tierra para comprobarlo, sí se pueden establecer ciertos parámetros que se pueden reproducir en el laboratorio y que pueden dar una idea de lo que allí dentro ocurre. Bien, pues ahora hay una nueva investigación que apunta a que el interior de la Tierra está mucho más frío de lo que se pensaba y eso tiene implicaciones precisamente en la historia del campo magnético terrestre. Sí, muy interesante. Pero para comprender todo esto, empecemos por lo más básico. Vamos a hacernos una idea de cómo es el interior de la Tierra, es decir, desde el punto en el que pisamos hacia abajo hasta el centro de la Tierra, ¿qué nos encontramos? Y para entenderlo, lo mejor es, ya que hace unos momentos Jorge nos hablaba de proteínas y de vitaminas y demás, pues vamos a tomar un ejemplo de la naturaleza. Vamos a comparar la Tierra con un inmenso melocotón. La superficie, esa parte sólida sobre la que estamos, que parece ser tan estable y demás, realmente viene a ser la piel del melocotón, ¿no? Por debajo de la superficie está el manto, que es una zona
que lo decíamos en el podcast anterior, no es que sea fluida, es como plástica, que realmente es roca, pero que tiene un cierto movimiento, puede tener hasta 3.000 kilómetros de profundidad. Por debajo llegamos a una zona que sería el hueso del melocotón, donde nos encontramos el núcleo. Pero ese núcleo tiene un tamaño enorme, tiene un radio que se acerca a los 3.500 kilómetros, es decir, es un pelín más grande que el planeta Marte, para que nos hagamos una idea. Y además no es uniforme, es decir, está también constituido en capas distintas, como el hueso del melocotón, que tiene una parte dura en la superficie y dentro está la semilla. Bueno, en este caso sería al revés. La parte exterior, ese núcleo externo, es una capa fluida, y luego la capa interna, que está formada lo mismo que el exterior por hierro, con una parte de níquel, y que tiene un tamaño aproximado como la Luna, un poquito más pequeño, es hierro sólido, en estado sólido. ¿Y cómo sabemos eso? Os preguntaréis. Bien, pues eso se descubrió analizando las ondas sísmicas cuando van atravesando la Tierra. Cuando se produce un terremoto en un lugar, se producen dos tipos de ondas. Un tipo de ondas que le llaman las ondas P, que son ondas de presión, que se hunden por la Tierra, que pasan por la Tierra, y luego hay unas ondas S, que son ondas de cizalla, que le llaman, que son más superficiales, y dependiendo de cómo se vayan propagando esas ondas a lo largo de la Tierra, es decir, midiéndolas en distintos observatorios que están repartidos por todo el globo terrestre y que reciben las ondas que llegan de un terremoto que se ha producido en un lugar concreto. Esas ondas que han atravesado la Tierra, dependiendo de la densidad del material que atraviesan y de las características de ese material, permiten saber por dónde han pasado y permiten determinar si esa parte o esa zona de la Tierra que han atravesado puede estar más fluida, puede ser roca firme o puede ser un núcleo de hierro. Sí, hay como fenómenos de refracción, ¿no? Exacto. O sea, pasa por el núcleo y entonces la onda se puede rebotar o puede cambiar de dirección. Sí, exactamente, sí, claro. Los cambios de densidad que existen en los distintos lugares que iba atravesando van modificando esa onda, lo van reflejando, van cambiando la dirección, etcétera, ¿no? Bien, pues precisamente analizando estas ondas, ya a principios del siglo XX se comprobó que ocurrían ciertas cosas y que esas ondas que atravesaban la Tierra traían información de lo que existe dentro de la Tierra, que nadie ha podido visitar y por lo tanto nadie sabía realmente cómo era. Y el descubrimiento de que existe un núcleo interno sólido de hierro en el centro de la Tierra fue hecho por una investigadora, una sismóloga danesa que se llamaba Inge Lehmann, que descubrió por allá por 1936 que ciertas ondas P aparecían donde no deberían hacerlo si todo el núcleo estuviera en estado líquido, es decir, fundido por las altas temperaturas que existen en el centro de la Tierra. Por lo tanto, la conclusión era esa. Hay una parte del núcleo que sí está fundido, el núcleo externo, y otra parte interna que es sólida y que es el núcleo interno. De acuerdo con las propiedades de las ondas que llegaban, Sí, pudo concluir esas exacto, o sea, pero que por encima de ese núcleo sólido había otra parte del núcleo que era líquida, o sea, que estaba fundida, o sea, que hay un núcleo interno que le llaman, que sería sólido, es decir, hierro sólido. Bueno, hierro y níquel, ¿no? Se supone que también hay níquel. Sí, pero es una pequeña parte, realmente Pequeña fundamentalmente el hierro. Y luego, por encima de esa, hay una parte que estaría en estado líquido, hierro fundido, y luego ya por encima estaría el manto. Esa es la conclusión. Pero claro, eso llevaba a otras preguntas. Ahora que conocemos cómo está distribuido el interior terrestre, ¿qué relación hay con el campo magnético, cuya existencia comprobamos con la brújula? La aguja de la brújula se orienta de norte a sur, no de norte a sur geográfico, sino de norte a sur, que le llaman magnético, porque existe, es como una especie de inmenso imán que tiene su polo norte y su polo sur. Que por cierto se van moviendo de sitio. Que se van moviendo de sitio. El polo norte magnético va cambiando poquito a poco de lugar. Se ha movido y se ha movido bastante. De hecho, hay una entrevista con Chayoya Arquero, que publicamos en Hablando con Científicos. Sí, efectivamente, sí. En la que hablamos precisamente de ese movimiento del polo norte magnético que desde mediados del siglo XIX se ha movido del orden de 2.250 kilómetros.
Bien, pero ¿de dónde sale ese campo magnético? ¿Cómo se crea? Pues el principio, curiosamente, es el mismo que se cumple dentro de muchos de los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas, en la cocina. Una corriente eléctrica que circula por un cable va asociada siempre a un campo magnético. Y viceversa, un campo magnético variable es capaz de crear una corriente eléctrica. Así funciona el electroimán, que es un trozo de hierro al que enrollamos un cable, le hacemos pasar una corriente continua y se convierte en un electroimán. Y si cambiamos la dirección de la corriente, cambian los polos. Sobre todo cambio de dirección de la corriente. Bueno, claro, sí. Pero ¿dónde están esas corrientes eléctricas que crean ese campo magnético terrestre? Pues para comprenderlo tendríamos que imaginar el núcleo externo como un inmenso océano de metal líquido, que está situado a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Allí las temperaturas alcanzan varios miles de grados y las presiones son millones de veces mayores que las que soportamos en la superficie. A pesar de que esas temperaturas son tan extremas, el núcleo interno permanece sólido, porque la presión es enorme. En cambio, el hierro que lo rodea, que está en ese océano que decíamos, se encuentra fundido y se puede mover con libertad. Precisamente ese movimiento es la clave del campo magnético. Pensemos en una olla de sopa que está calentándose. Cuando la olla comienza a recibir calor desde abajo, el líquido que está en el fondo se calienta, se vuelve menos denso y asciende. Al mismo tiempo, el líquido más frío de la superficie desciende para ocupar su lugar. Entonces aparecen corrientes y remolinos. Algo parecido ocurre en el núcleo externo del planeta. El hierro caliente asciende y el hierro algo más frío desciende. De esa manera se crean enormes corrientes de metal líquido que recorren el interior del planeta. Pero además la Tierra está girando. Nuestro planeta completa una vuelta sobre sí mismo aproximadamente cada 24 horas. Esa rotación desvía y organiza las corrientes del núcleo externo. Ahora bien, esas corrientes transportan cargas eléctricas. Y esas cargas en movimiento son las que producen los campos magnéticos. Los campos generados por unas corrientes refuerzan y organizan los demás. Y de esa forma se construye un gran campo que atraviesa todo el planeta y que se extiende miles de kilómetros hacia el espacio. Pero claro, ese campo magnético se crea en el núcleo externo. El interno, que es una bola sólida, hemos dicho, del tamaño de la Luna, no hay corrientes, no se mueve, es sólido. Pero ese núcleo sólido no contribuye al campo magnético porque ahí no se mueve nada, no hay circulación. Puede contribuir porque siempre habrá algunas corrientes que en superficie, pero ya sabemos que las corrientes eléctricas circulan, digamos, por la superficie de los metales más que por el interior. Sí, las cargas eléctricas en un metal van a la superficie. Campo eléctrico interior de un metal es cero. Eso es, pero en el núcleo externo es un metal conductor en movimiento. Ese movimiento convectivo, unido al movimiento que induce la rotación de la Tierra, crea un campo magnético que a su vez crea corrientes eléctricas organizadas y esas corrientes eléctricas organizadas realimentan ese campo magnético. Pero claro, ese núcleo interno va creciendo a medida que la Tierra se va enfriando. ¿Qué ocurre cuando crece? Al crecer, lo que estamos haciendo es producir un cambio de estado. El hierro líquido que hay por encima se está pasando a sólido. ¿Qué pasa cuando se produce ese cambio de estado? Pues lo mismo que ocurre cuando se funde el hierro o cuando hervimos en una olla agua y se convierte en vapor, que la temperatura se estabiliza. Es decir, que la energía se emplea en ese cambio de estado. Esa liberación de energía por el cambio de estado es energía que pasa a esa parte líquida, la calienta más que el resto y al calentarse se hace menos densa y sube. Porque digamos que la parte líquida que está en contacto con el núcleo sólido está más caliente, claro, que la parte de arriba, con lo cual tiende a subir y hay un movimiento de convección. Y eso es lo que generaría el campo magnético. El campo magnético. Hasta ahí, perfecto, eso es lo que dice la teoría, pero resulta que se empiezan a hacer una serie de investigaciones para intentar averiguar durante cuánto tiempo ha tenido la Tierra ese campo magnético, para ver si todo esto que pensamos cuadra con las hipótesis que se van generando.
¿Y eso cómo lo podemos saber? Pues eso lo podemos saber analizando rocas que en un momento determinado estuvieron fluidas, líquidas, que contenían materiales, es decir, dipolos magnéticos, pequeñas brújulas, que cuando lógicamente el material es magma, por ejemplo en la erupción volcánica, cuando se produce un magma, pues está fluido, se están moviendo en todas las direcciones. Sí, pero bueno, pero esas agujitas se van a orientar en la dirección del campo magnético. En la dirección del campo magnético, pero cuando se va solidificando, las agujas tienden a quedarse orientadas permanentemente, porque ya no las dejan moverse, en la dirección del campo magnético en ese momento. Y además la cantidad de agujas que se orientan en una determinada dirección nos da también una medida de la intensidad del campo magnético. Bien, pues cuando se analizan todas estas cosas se descubre que, bueno, que existe campo magnético desde hace por lo menos 3.700 millones de años, incluso posiblemente se creara antes, hace 4.200 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años, pero vamos, se sabe que las primeras rocas, digamos, se pueden medir. Claro, porque antes de eso había, ni exacto, siquiera claro. existían No había ni rocas rocas. que sí se solidificaban, pero el propio magma la volvía a fundir, ¿no? A fusionar. Entonces se habían obtenido esos datos. El caso es que aquella Tierra primigenia de hace 3.700 millones de años estaba totalmente fundida, es decir, era un planeta fluido a una temperatura tremenda que empezó a enfriarse poco a poco. Claro, ese enfriamiento y ese tiempo lo que llevó es a que se fueran acumulando en el centro los materiales más pesados, pero seguía fluido. Y la pregunta que había que responder es cuándo empezó a solidificarse el centro, es decir, ese núcleo interno. El núcleo sólido. El núcleo Eso sólido. es. Y los datos que obtuvieron los geofísicos con modelos de evolución térmica del planeta, teniendo en cuenta la presión, la temperatura, el calor que atraviesa la frontera del núcleo y el manto, y la conductividad, en fin, una serie de valores, llegaron a la conclusión de que el núcleo interno se había formado hace tan solo 500 millones de años. O sea que antes de ese tiempo era líquido, completamente líquido. Eso es, era líquido. Por lo tanto, ese mecanismo de cambio de fase en la superficie no existía de 500 y pico años para atrás. Es decir, durante la mayor parte de la historia de la Tierra, el núcleo interno no existía, era todo una única bola fluida. Pero esos eran cálculos teóricos. Hacía falta una evidencia más que corroborara esa hipótesis. Y entonces es cuando entra en acción un descubrimiento que se hizo sobre unas rocas determinadas que tenían del orden de 565 millones de años de antigüedad. Al analizar los minerales de esas rocas que conservaban esas pequeñas brujulitas y permitían averiguar la orientación y la intensidad del campo magnético, descubrieron que la intensidad del campo magnético en aquella época era del orden de un 10%, o sea, 10 veces menor que el actual. Vale. O sea que hubo una reducción del 90% prácticamente. El campo parecía muy inestable, con indicios de inversiones, que cambios de polaridad frecuentes. Era como si el campo magnético terrestre hubiera ido a lo largo del tiempo, a lo largo de miles de millones de años, se hubiera ido apagando poco a poco. Pero siguen analizando rocas posteriores y descubren que rocas 30 millones de años posteriores a esas, es decir, 30 millones de años después, el campo magnético se reactiva y es del orden de 5 veces más potente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Y claro, ¿con qué coincide esto? Coincide con la previsión que habían hecho de ese nacimiento del núcleo interno sólido. Del núcleo sólido. De tal manera que con estos datos ya se puede escribir la historia de la Tierra desde sus comienzos, ¿no? Al principio de la formación del planeta, era un planeta fluido, se fueron concentrando poco a poco los elementos más pesados en el núcleo, se formó ese núcleo fluido muy grande, donde se crearon corrientes de tipo convectivo que generaron un campo magnético, esas corrientes con el tiempo fueron disminuyendo, nació el núcleo interno, empezó a solidificarse, eso potenció
esas corrientes de nuevo, elevó otra vez la potencia del campo magnético y la historia quedaba perfecta. Claro que las interpretaciones pueden ser muy bonitas, pero no ser suficientes sin un apoyo teórico y experimental que corroboren todo esto. Porque aquí hay una paradoja, que le llaman la paradoja del núcleo joven, y es que cómo se crearon esas corrientes en el núcleo cuando estaba totalmente en estado fluido, es decir, antes de que apareciera ese núcleo interno sólido y por lo tanto se favoreciera ese cambio de estado que a su vez favorecía las corrientes convectivas que creaban el campo. Claro, cuando se hacen los cálculos, y ahí entran una serie de investigaciones que lo que hacen es experimentos de laboratorio, y en los que intentan averiguar la temperatura que existía en el centro de la Tierra o que existe en el centro de la Tierra. Y para eso, esos experimentos de laboratorio tienen que tomar, digamos, un núcleo de hierro, tienen que someterlo a unas presiones de millones de atmósferas que existen en el interior de la Tierra, tienen que someterlos a unas temperaturas tremendas para intentar averiguar si realmente... ¿O es sólido o qué? Exactamente, si en esas condiciones el núcleo es sólido o no es sólido. Habían hecho una serie de experimentos y esos experimentos se hacían con lo que llaman yunques de diamante, que son puntas de diamante. La diamante ya sabemos que es muy duro. Esas puntas de diamante son las que permitían aumentar la presión de ese trozo de hierro millones de atmósferas. Luego había que calentarlo y se calentaban con láser. A base de impulsos láser de alta energía se conseguía llegar a un punto en el que se fusionaba, se fundía el hierro y entonces apuntaban la temperatura, ¿no? Y decían, bueno, pues el hierro en estas condiciones se funden a 6.000 grados Kelvin, ¿no? El grado Kelvin ya sabemos que con los centígrados solo se diferencia en 273 grados, o sea que el cero absoluto, que es el cero de los Kelvin, es menos 273 grados centígrados. Así que cuando está 6.200, pues vamos a dejarlo en 6.000, ¿no? Bueno, pues esos 6.000 grados era lo que habían medido. Bueno, pues esa es la temperatura que debe tener entonces esa frontera entre el núcleo sólido y la parte del núcleo externo que está líquida. O sea, miden la temperatura de la zona de cambio de fase, que es el contacto entre el líquido y lo sólido. Claro, el cambio de fase se produce a 6.000 grados. Bien, pues aquí es donde entra esta nueva investigación que yo comentaba. Y es que lo que hacen es, en lugar de observar cuando se funde el hierro, lo que hacen es medir la temperatura. ¿Por qué medir la temperatura? Bueno, esto es fácil de entender porque es ciencia de cocina. Porque cuando ponemos una olla llena de agua y la ponemos a calentar al fuego, vemos que si medimos la temperatura va subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a los 100 grados, que es cuando se produce el cambio de fase, es decir, cuando el agua líquida se convierte en vapor. En ese momento, toda la energía que le estamos suministrando se entrega a ese cambio de fase y por lo tanto la temperatura se estabiliza, es decir, se mantiene a 100 grados centígrados. Y lo mismo sucede cuando tenemos hielo y lo fundimos. Es decir, que el hielo puede estar a menos 15 grados, va subiendo la temperatura, pero a 0 grados... Llegará a 0 grados... Mientras coexiste el hielo y el agua líquida, entonces la temperatura se mantiene. Entonces, lo que han hecho estos es hacer ese experimento, es decir, utilizar los yunques de diamante, el calentamiento con láser y demás, pero en lugar de observar o intentar observar, porque son capsulitas muy pequeñas de hierro, cuando se funde lo que observan es cómo cambia la temperatura. Van viendo cómo va subiendo y cuando se estabiliza, dicen, aquí está el cambio de fase. Hay un punto en donde no subirá más, o sea, se quedará fija y ahí ese es el cambio de fase. Ese es el cambio de fase. Y resulta que ese cambio de fase ya no se produce a los 6.000 grados como se pensaba antes, sino del orden de 1.000 grados por debajo de esa temperatura. Realmente obtienen un margen amplio debido a las incertidumbres que existen en cuanto a la presión en ese lugar y las condiciones que hay, y ellos dan el margen entre los 4.420 grados y los 5.220 grados. Es decir, más de 1.000 grados por debajo de la temperatura que se pensaba anteriormente. Así que la conclusión a la que llegan es que entonces
la temperatura a la que se está solidificando ese hierro en la superficie del núcleo interno no es tan alta como se pensaba. Claro, con lo cual hace falta menos energía para mantenerlo líquido. Cuando se calcula qué energía necesitaría el planeta para mantener esa temperatura en el momento actual, suponiendo que el planeta va perdiendo energía con el tiempo, lógicamente, pues entonces no es lo mismo llegar a los 6.000 grados, que nos da una hipótesis, a llegar a los 4.500 o 5.000, es decir, 1.000 o 1.000 y pico grados menos, que nos da la de ahora. Con los datos anteriores, cuando se asumía que la temperatura del núcleo era mayor, era de 6.000 grados, eso planteaba una serie de problemas a la hora de explicar cómo se había mantenido ese campo magnético durante tanto tiempo, porque hacían falta unas temperaturas iniciales que eran muy elevadas, había que meter mecanismos adicionales a la convección para que se produjera ese movimiento en el interior del fluido y también hacía falta añadir incluso la presencia de elementos radiactivos dentro del núcleo. En cambio, cuando los investigadores introdujeron estas nuevas temperaturas más bajas de fusión, así como la estimación de cómo el hierro conduce el calor bajo esas presiones en modelos de evolución térmica de la Tierra, descubrieron que el enfriamiento del núcleo por sí solo podría haber impulsado esa dinamo magnética durante la mayor parte de la historia de la Tierra, hasta que el núcleo comenzó a solidificarse hace esos 500 millones de años. Por supuesto, esto no acaba ahí. Hay otras implicaciones que hablan de las temperaturas entre el manto y el núcleo y que al ser más frío pues cambiarían las ideas o las hipótesis que existen sobre la evolución en ese punto. Es decir, hay mucha tela que cortar todavía. Claro. Pero bueno, esto es interesante y nos da una idea de lo que se cuece bajo nuestros pies. Eso es, el efecto del cambio de fase reactiva el campo magnético y lo recupera bastante. Es curioso porque además esa época en la que aparece ese núcleo interno sólido coincide con la explosión, lo que llaman la explosión cámbrica. Es decir, cuando empiezan a generarse un montón de formas de vida en la Tierra que son familiares, como los artrópodos, moluscos, equinodermos, los cordados, que es el linaje al que pertenecemos nosotros, los vertebrados, en fin, fue una verdadera explosión de vida. Bueno, todo esto es muy especulativo, pero a mí que me gusta especular, desde luego está claro que si te baja el campo magnético, te aumenta la radiación exterior, te aumenta el número de mutaciones, la tasa de mutaciones, más variantes se generan, más posibilidad de explorar, ¿no? Las variantes lo que hacen es explorar el entorno y más posibilidades de adaptarse a ese entorno que vas explorando. Así que podría tener que ver con que no le importa a nadie lo que pasa en el núcleo de la Tierra, pero a lo mejor tiene que ver con que estemos aquí ahora hablando de esto, ¿no? Porque en el momento en que eso pasó, a lo mejor hubo esa explosión. Pero bueno, todo eso es evidentemente especulativo. Eso no hay ninguna evidencia ahora mismo. Bueno, y además estas medidas, lógicamente, se tienen que corroborar con otras medidas, porque aquí hay una pelea. Ahora estamos enfrentando dos formas de entender nuestro pasado, dos formas de entender cómo se forma ese campo magnético terrestre, que además es fundamental, porque sin el campo magnético terrestre la vida en la Tierra no sería posible, al menos como la conocemos. Fundamental. No, pero es que además esto es otra cosa, abre para mí otro tipo de investigación, hablando de planetas que puedan tener vida, que evidentemente la vida necesita información, la información necesita ser transferida y necesita ser estable. Y la radiación es un factor que va a ir en contra de esa estabilidad de la información. Con lo cual, efectivamente, necesitamos campos magnéticos y la cuestión es, ¿qué tamaño tienen que tener los planetas en donde pueda haber agua líquida y vida, etcétera, para que tengan un núcleo de hierro suficientemente caliente y dinámico como para tener ese campo magnético y proteger a la parte exterior de las radiaciones del universo, ¿no? De exteriores. Entonces, eso bueno, en principio la Tierra ya nos da un buen ejemplo del tamaño que puede tener un planeta de estos, ¿no? Sí, definitivamente, la Tierra ya lo indica, efectivamente. Sí, está relacionado de todo el universo hasta el centro de la Tierra. Todo hay una relación, no puedes decir que el centro de la Tierra está
aislado del resto del universo o aislado de lo que ha pasado en la vida en este planeta, ¿no? O sea, está relacionado y, vamos, posiblemente puede estar relacionado porque ese campo magnético definitivamente nos ha protegido y las variaciones del campo magnético han tenido su efecto en la evolución. No digo que sepamos exactamente precisamente cuál ha sido el efecto, pero que lo ha tenido es muy probable, ¿no? Que lo haya tenido. Con lo cual, pues ahí queda todas esas interesantes pues investigaciones y nada, ya creo que hemos llegado al final del programa, ¿no? Lo dejamos aquí. Sí, hemos llegado ya al final, ya lo dejamos aquí, esto sigue, se seguirá investigando y seguiremos hablando de este tema. Y bueno, yo siempre me despido con kilo en el kilo, con que los buenos anticuerpos y los buenos alimentos te acompañen. Definitivamente lo de los buenos alimentos tiene su razón de ser, porque todavía no sabemos qué es exactamente un buen alimento o no. Así que alimentación variada, no nos preocupemos tanto por todas esas cosas que nos generan una ansiedad que no es proporcional al beneficio que vamos a sacar. Y ejercicio físico, que parece ser que en las bondades del ejercicio físico todo el mundo está de acuerdo. Ahí está claro, ahí no hay ningún tipo de controversia de que una cantidad de ejercicio físico es absolutamente fundamental para la buena salud. Si nuestro cuerpo, nuestra evolución tiene que ver con esto. Yo creo que cuando pasamos a la sabana, empezamos a cazar en grupo, a perseguir animales, perdimos el pelo también para la capacidad de refrigeración, para poder sudar, para poder evaporar ese calor que generábamos en ese ejercicio, y se nos ha quedado un metabolismo y una fisiología que es que necesitamos el ejercicio, y ese ejercicio hay que hacerlo, y está claro que es un beneficio muy importante para estar bien, no digo ya tanto como para vivir más, pero sí que definitivamente para vivir mejor. Para vivir mejor, que es lo importante. Eso está clarísimo, sí. Lo de más o menos, eso ya dependerá de otras cosas. Bueno, pues nos despedimos hasta después del verano, bueno, hasta después de agosto. De agosto. Ya sí. Volveremos. En agosto vamos a descansar, creo que no sé si nos lo hemos ganado, pero nos lo vamos a ganar. Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, un abrazo a todos y gracias por estar ahí, y os esperamos a la vuelta en el mes de septiembre con más e interesantes noticias. Y buena ciencia a todo el mundo. Sí, buena ciencia. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.